es hacer una comparación entre lo que nosotros consideramos que es un ensayo, que lo hicimos a través de nuestro primer ejercicio, ensayo de conocimientos previos, y qué dice la teoría y de qué manera yo voy avanzando en una conceptualización diferente del texto académico. Allí en ese texto que hicimos en el ingreso a nuestro curso, pues mostramos un poco cómo estamos escribiendo y cuál es la concepción que tenemos sobre esta tipología, ¿sí? Entonces, no olvidar que en este ejercicio que vamos a iniciar y en el ejercicio final, que llamamos final, pero que no es tan final porque ya hemos empezado a hacer el trabajo, no podemos desconocer el concepto de texto. Y que ese concepto de texto tiene tres características fundamentales. Entonces es allí donde nosotros hacemos esa revisión. ¿Es un texto coherente? ¿Es un texto cohesivo? ¿Es adecuado? A cada una de estas partes hace que verdaderamente yo considere que mi escritura o la producción que yo entregue se llame texto de manera general. Ya en el concepto de texto académico como tal, pues también lo hemos revisado y hemos visto que tiene unas características fundamentales y que permite pues que yo verdaderamente diga esto pertenece al ámbito académico, ¿sí? Ya sea un informe académico, sea una reseña, sea un resumen o cualquier otro tipo de texto solicitado en el ámbito nuestro. Entonces, esto no lo podemos olvidar, no para aprenderlo de memoria, sino para aplicarlo en la producción de nuestros escritos y a la hora de hacer revisión de nuestra propia escritura. Ahí es el sentido que debe tener. Entonces, cuando hablamos de coherencia, recuerden que nosotros hicimos un ejercicio con el documento Ensayo Crítico tomado de la cocina de la escritura de Casani, para un lenguaje solidario, y al entregarlo nosotros hicimos un ordenamiento lógico porque los párrafos no estaban en el lugar adecuado. Y eso no permitía pues que realmente nosotros pudiéramos decir o considerarlo un texto. Entonces, en el ordenamiento logramos la coherencia. Ya, él tiene un tema, las palabras están en el lugar adecuado, de qué trata, es fundamental los conceptos que aparecen y que no haya una distorsión, pues, de las ideas, tanto en términos de la temporalidad que estamos usando, ¿sí? Pues un poco de lo que decíamos del uso de los verbos, ¿no? También ya prácticamente ese sería un requisito allí. La cohesión la vimos en el título. Cómo las palabras, si están en un lugar inadecuado, pues eso nos lleva a qué? A que realmente no haya una lectura adecuada ni una expresión que permita comunicar, porque si nosotros hablamos, leemos, escribimos para comunicar, no para sacar notas o para sacar un 5, un 4, un 3, un 2, sino que realmente eso permita que haya una producción, ¿sí? Producción escrita que permite expresar las ideas, argumentarlas, exponerlas. Todo eso tiene que ver con la cohesión, ¿sí? La parte de la adecuación, pues bueno, ese texto que yo estoy escribiendo o que ya escribí en mis conocimientos previos, sí se amolda a los interlocutores, que sería un curso específico en la universidad, ya sea de mis compañeros, de la docente, si es clara la intención que quiere expresar y si realmente el canal que estoy usando, la manera como escribo, produce un efecto o no. O sea, si no es un texto adecuado,
pues estaría escrito de tal manera que no produce una comunicación significativa. Entonces, efectúa una situación comunicativa y es, digamos, una de las propiedades fundamentales de un texto escrito. En este caso estamos hablando de escritura y más de un texto académico. Hablamos primero de texto en general y luego lo agregamos al texto académico y las exigencias que éste tiene a la hora de trabajar en la universidad. ¿Sí? O sea, de hacer un ejercicio para apropiarse de un saber, de un conocimiento, de un tema. Ese texto que nosotros vamos a elaborar, que se llama ensayo académico, expositivo, argumentativo, tiene una estructura. Esa estructura, cada parte tiene una función. Tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene unas conclusiones. Y se cierra con una bibliografía. En la introducción inicia el tema, ¿cierto? Y yo estoy haciendo, bueno, cómo voy a organizar mi documento para que el lector entienda de qué estoy hablando. Estoy allí funcionando con la tesis o la hipótesis y voy desarrollando y llevando al lector hacia dónde quiero puntualizar mi experiencia con el tema que estoy queriendo abordar. ¿Sí? O sea, que ahí quedan los datos principales del documento y los autores nos dicen que la introducción es fundamental para cualquier tipo de texto. Ya lo hemos visto cuando hicimos la base de datos, ¿no? ¿Recuerdan que en la base de datos yo les proponía que si de pronto no íbamos a leer todo el documento, nosotros podríamos leer o el resumen o la introducción y con eso podíamos tomar decisiones? Pues si hay una buena introducción, eso va a permitir que el lector decida leer el texto o realmente diga no, no es lo que yo estoy buscando. Viene el cuerpo y desarrollo, que es todo lo que yo voy a sustentar. Lo voy a sustentar en el caso nuestro a través de lecturas que he realizado, autores que yo traigo, que se llaman argumentos de autoridad. Ya cuando revisemos el concepto de argumentación, nos vamos a dar cuenta cómo allí hay una función importante de tipos de argumentos. En ese caso, yo estoy sustentando mi propuesta y le estoy dando una validez en términos de lo académico. ¿Sí? Por eso estamos haciendo una búsqueda de base de datos que no sea de cualquier página de internet sin una referencia arbitrada, todo eso que vimos en la clase de base de datos. Y llegamos a una conclusión. Esa conclusión debe resolver la hipótesis que yo me he planteado. O sea, no la puedo confundir. Si yo propuse que el lenguaje es el elemento fundamental de discriminación de manera inconsciente hacia los demás, entonces el autor en la última parte, vamos en el caso nuestro, ¿cierto? Miremos aquí en el documento. Entonces ustedes encuentran aquí la tesis, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí, introducción general. Tesis general es vivimos en un mundo desigual, ¿verdad? Y esto, aunque no nos guste reconocerlo. O sea, discriminamos al otro. Esta es la tesis general. Se supone que al final del documento, el autor, voy a colocarla aquí, va a resolver. ¿Sí? Entonces, pero miren lo que pasa aquí, la tesis que enlaza con el inicio. O sea, el inicio, la tesis fundamental es mirar cómo el lenguaje, pues, digamos, discrimina a los demás de manera inconsciente y por eso vivimos en un mundo
desigual, donde se potencian tal cosa y tal otra. Entonces, esa sería como la tesis general. Pero la particular, estamos diciendo aquí, tesis, el lenguaje como un reflejo. ¿Sí? Se ha dicho que el lenguaje es un reflejo. Pues mírenla aquí. O sea, que yo tengo que unir estas dos que van a ser las tesis fundamentales y yo tengo que encontrar en la parte de la conclusión, mírenlo aquí, de lo que dice el autor. Él dice, en fin, después de todo, aún pretendemos que nuestros hijos y hijas sean respetuosos, solidarios, tolerantes, sin comentario. Esta es la conclusión. Pero si nos damos cuenta, esta conclusión no es tan obvia y directa referencial, sino que yo tengo que hacer una inferencia. ¿Sí? Como lector crítico, entonces yo tengo que analizar, bueno, ¿y el autor por qué dice esto con relación a que después de todo aún pretendemos que nuestros hijos, ¿sí? Si está hablando de que el lenguaje es un reflejo y que por eso hay discriminación, ¿sí? Que de atrás del lenguaje es que discriminamos, principalmente lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, ¿por qué llega a esta conclusión? ¿Sí? Pues aquí el lector no puede hacer una lectura común y corriente, sino que tiene que hacer una lectura crítica de inferencia. ¿Sí? O sea, inferenciar es entrar a analizar por qué el autor dice eso. Entonces, bueno, yo podría decir haciendo el análisis. Resulta que si estamos hablando del lenguaje, donde aprendemos nosotros nuestros procesos de aprendizaje de la lengua, pues dentro de la familia, ¿cierto? Cualquier tipo de familia, no estamos especificando que tenga que ser una padre, madre, ¿sí? No, puede ocurrir otro tipo de familias como en la actualidad lo estamos viviendo. En ese ambiente es que se produce todo ese proceso de aprendizaje del lenguaje. Y es allí donde nosotros adquirimos pues esa forma de discriminación. A pesar de que se nos dice que no se mienta, de pronto los padres mienten. O se nos dice tal cosa opuesta a la moral y la familia de pronto incurre en ella. Entonces, digamos que de manera inconsciente nosotros vamos tomando todas esas formas de discriminación desde allá, desde la familia. Y después pues están los otros espacios culturales y sociales que todos vivimos. Entonces, él aquí no descuida el concepto que estamos mirando de cómo una conclusión tiene que cerrar, responder a la hipótesis. ¿Sí? Entonces él plantea una hipótesis y una manera de, de evaluar un ensayo, pues es esa, ¿no? Que usted no se pierda cuando llegue a la conclusión y resuelva en cierta forma la hipótesis que usted se planteó, ¿sí? A través de la pregunta de investigación también. Se la planteó, no la va a resolver totalmente y de ese ensayo no va a volver a tomar ningún aspecto. Bueno, el concepto de ensayo en algunos autores nos referencian que puede uno seguir trabajando ese ensayo. O sea, ese ensayo no queda cerrado para siempre. Puede tener unas conclusiones ahora y yo posiblemente puedo seguir trabajando o, digamos, haciendo una interpretación, ¿sí? Ustedes la pueden ir seguir trabajando. Ese sería como lo que ocurre en el caso de los trabajos que nosotros presentamos en la universidad, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el ejercicio entonces que yo les estaba hablando a un inicio de nuestra clase? ¿Sí? Te lo expliqué al principio y vuelvo a reforzarlo ahora para evitar pues malas interpretaciones y de pronto pues que no quede claro, quede grabado qué es lo que vamos a hacer.
Entonces ustedes tienen el documento, ¿cierto? Que ya lo hemos visto, que la mayoría pues lo tienen con sus ajustes. Vamos a reescribir ese documento teniendo en cuenta, número uno, pues que la docente como lectora le hace unas recomendaciones. Entonces usted haga esos ajustes, otros que usted pueda ver si de pronto se pasaron, también puede hacerlo. No vamos a cambiar el documento, porque ese documento es la base fundamental de cómo llegamos y cuáles son los cambios que van a ocurrir significativos en la escritura. Entonces, ustedes lo que hacen es realizar ese ajuste, teniendo en cuenta primero dejarlo limpio, organizado, teniendo en cuenta que los requerimientos es que hay una plantilla específica para hacer la tarea y que tiene una introducción, bueno, tiene un tema, tiene un título, tiene una pregunta de investigación, tiene introducción, tiene cuerpo y tiene conclusiones y tiene bibliografía. No olvidar que las palabras introducción, cuerpo y conclusiones no las vamos a utilizar, ¿sí? En el caso específico no las necesitamos porque las hicimos primero como un documento didáctico, pero posteriormente esas palabras se quitan y se supone que cada uno de los párrafos que ustedes están escribiendo pues van a cumplir esa función. Después de haber revisado ese documento y colocarlo con los ajustes tanto de forma y contenido, entonces iríamos al Turnitin a ver cuál es el grado de similitud y dónde me hacen las anotaciones, que a ustedes pues les sale en la parte final, ¿sí? A ustedes les sale aquí el documento y al final es diferente el interactivo al documento como tal que a ustedes les llega, ¿sí? Entonces aquí en la parte final le dice, bueno, este documento tiene 7% de similitud. Entonces, ¿qué tienen que hacer cada uno de nosotros? Pues buscar qué pasó allí, ¿sí? Y aquí, el mismo documento me va dando esas referencias, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es mirar cómo esos aspectos que están allí le están haciendo un llamado de atención a ustedes como escritores. Miren, aquí hay un 3% de este documento, pero usted no lo referenció. Aparece como un documento que no estaría bien ubicado, ¿sí? A diferencia, lógicamente, de acá, pues si tuviéramos todos el programa, que no es así, recuerden también que esta introducción aquí, estos títulos, pues van a aparecer como similitud, pero no, sabemos que no. Este también parece como similitud. Bueno, aquí sí ya aparece, dice, entonces dice impacto económico, trabajo de grado, Universidad Católica. Pues puede ser que la persona no lo copió tal cual, ¿cierto? Que pues que es de sus ideas, pero también le está diciendo pues que existe un trabajo de grado que se llama así de la Universidad Católica de Colombia. Esta si tuviéramos la opción de interactiva, pues desafortunadamente la Universidad del Valle no lo tiene para los estudiantes, inclusive ni para los profesores, porque solo para los grupos de investigación y eso que no todos. Entonces, pues yo lo tengo por la Universidad Nacional, ¿no? Que es donde adquirí esa posibilidad. Bueno, eso sería, muchachos, ¿cierto? Entonces ustedes ahí van revisando, ¿cierto?
lo que tiene que ver con la parte del Turnitin, ¿cierto? Entonces el Turnitin te va a dar esa opción. Listo. No colocar los ítems, ya lo dijimos. En la mayoría de los párrafos hace falta conexiones, conectores lógicos, que permitan establecer un lazo entre cada uno de los párrafos, ¿cierto? Eso hay que hacerlo de manera consciente y revisando pues los que yo les envié, y ahora yo voy a hacer, voy a aportarles una infografía también que creo que nos da una orientación. Entonces ustedes tienen el título, el concepto de título, recoge de manera concisa y clara la tesis, aunque no se escribe igual. ¿Sí? Esto es importante separarlo del concepto de tema. Está la introducción, cuál es la intención de la introducción, cuál es el concepto de cuerpo, ¿sí? Ahí es donde van las citas bibliográficas, a qué llega en la conclusión y las referencias bibliográficas. Aquí está la estructura general del documento. Y aquí pues pueden encontrar ustedes de primera mano cuáles serían las características para pensar en la introducción y ver si la introducción tiene esos elementos o no los tiene. ¿Sí? Este es el esquema general. ¿Cuál es el problema? Va aquí en la introducción. ¿Cuál es la tesis que se quiere probar? En el desarrollo vienen los argumentos y reúne la conclusión, resolviendo la tesis planteada acá en la introducción. ¿Sí? Eso es importante. Aquí tienen una base de algunos conectores, ¿cierto? Que posteriormente pues nosotros podemos mirar otra infografía. Miren aquí para terminar, ¿sí? O sea que hay de temporales, pero también hay de conexión lógica entre documentos. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes lo que harían ahorita es trabajar este documento y ya les voy a subir entonces la carpeta de los ensayos. Lo voy a subir como carpeta para pues no hacer todo el ejercicio de subirle a cada uno, que nos demoramos más. Aquí está la carpeta, ahora la subimos y vemos pues todas esas, digamos, partes que habría que... ¿Cuáles son, digamos, las dificultades que más encontramos en estos documentos? Es que posteriormente después las podemos abordar de manera más puntual. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese orden de ideas de la producción de escritura que es tan compleja y de la escritura académica, pues encontramos que la mayoría de los documentos, en algunos casos, presenta dificultad a la hora de desarrollar una introducción, de la confusión que hay entre el título, cuál sería la tesis, cuáles son los argumentos, a qué conclusiones llega. Digamos que son aspectos que hay que ir puliendo, ¿sí? Y que hay que también abordar desde la teoría. Entonces, si a mí me están diciendo, coloque un título de la presentación del texto, cumple una función, ¿cuál? Atrapar al lector. Bueno, en el caso de los textos académicos, pues debe estar condensado de manera que pueda motivar pues a su lectura. El título debe incluir las principales palabras que giran en torno al ensayo. Podríamos decir así de manera sencilla que resumen los principales problemas que hemos encontrado en los títulos, ¿cuáles han sido? Ah, pues que esos títulos son demasiado largos, otros son imprecisos, otros tienen palabras obvias,
Y lo otro es que se vuelve muy particular. Entonces, el COVID-19, punto. ¿Sí? Entonces, una particularización llevada al extremo que nos lleva más bien al concepto, no al título. ¿Sí? Entonces, esos serían aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ensayo sobre la implementación de la pedagogía activa en la enseñanza del inglés en la secundaria. Aquí yo tomo ejemplos pues, de lo que yo he ido trabajando a través de los diferentes cursos que he compartido con mis estudiantes y donde siempre volvemos a la problemática del título, que inclusive para los trabajos de grado también es otra dificultad. Entonces aquí pues se toman algunos ejemplos para mirar, pongamos la enseñanza del idioma inglés en Colombia. Este título es muy genérico, no se logra identificar el tema específico que se va a tratar. Entonces, pues aprender sobre ello es muy importante en términos de diferenciarlo y ver la función, diferenciarlo con el tema. Y fuera de eso, hacerlo correctamente. Cuando hablamos de introducción, estamos colocando una posición, ¿sí? Y delimitamos el tema. ¿Cuáles son esas dificultades que encontramos en las introducciones? No se delimita el tema, no se da una contextualización, ya se habla de manera generalizada, que lo vimos también en las preguntas de investigación. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos, pues, de introducciones que no tendrían, digamos, toda esa problema, tendría más bien esa problemática que nosotros estamos abordando de la generalización. En la tesis, nosotros estamos trabajando hipótesis, ¿sí? Se constituye una idea principal del ensayo y por lo tanto es la idea argumentar. En los ensayos se recomienda plantear la tesis al final de la introducción. Nosotros, ¿cuál es la diferencia entre tesis y hipótesis? Estamos manejando hipótesis. Las falencias relacionadas con las tesis se presentan una oración declarativa, una idea debatible, una idea general. Este, digamos, es el concepto que siempre nos ha acompañado en tanto a las preguntas, a los ensayos, a los títulos, a los temas. ¿Sí? Y aquí hay ejemplos. Ya cuando ustedes van al cuerpo, que son los argumentos, son la defensa de esa tesis que se han planteado. Es decir, la postura del autor frente a cómo persuado al lector de lo que yo estoy planteando es válido o no. Entonces, ¿cuáles son esos principales problemas que hemos visto? Pues fuera de que no hay una citación adecuada, no están, digamos, estructurados, no hay una secuencia lógica, nos vamos de pronto al sentido común, se usa un lenguaje muy coloquial y presenta un estilo muy descriptivo, más no crítico. Esas es como las características generales. ¿Sí? Aquí habrían también algunos ejemplos y analizado cada uno de los ejemplos de ese tipo de argumentación. ¿Sí? Es como... Y llegaríamos a la parte final, que es la conclusión. Digamos, debe ser, digamos, lo fundamental allí, porque cierras el texto y le muestras al lector que lo que tú has venido trabajando se cierra de tal manera. ¿Sí? Por lo tanto, evidencia el cumplimiento de la tesis, ya lo habíamos hablado antes, sintetiza los principales argumentos y manifiesta la opinión del autor frente al texto, pues de la forma que ya lo hemos hablado. Al escribir la conclusión, hemos encontrado fallas en cuales no se retoma la tesis, no se resumen los argumentos. Y lo que hacemos es agregar más información y no es adecuado. ¿Sí? Están los ejemplos. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones que yo
estoy compartiendo con ustedes. Antes de escribir, hay que planear. Yo creo que en cierta forma nosotros lo hemos mostrado. ¿Sí? Que primero hemos abordado, bueno, qué es un texto, qué es trabajar por proyecto, qué significa una pregunta de investigación, cómo esa pregunta de investigación tiene que estar bien escrita, qué voy a escribir, cuál es la relación que voy a dar a mis ideas, qué tipo de texto es que estoy escribiendo. ¿Sí? En ese caso, pues nosotros ya hemos ido trasegando sobre esa información. Esas serían como las problemáticas que nosotros tenemos que abordar a la hora de hacer nuestro ejercicio, fundamentalmente. Bueno.